7 de la mañana con 7 minutos, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a tu programa Nutrición y Vida. Estamos empezando este martes 27 de diciembre, el último martes ya del año, listos para celebrar este fin de año. Y bueno, ¿cómo han estado estos días? ¿Cómo se ha sentido esa digestión después de ese recalentado, esa cena navideña, las posadas que ya venían? Ojalá que bueno, todo bien. Y si no, no te preocupes, el día de hoy les tengo preparado un tema precisamente para apoyarlos y ayudar a mejorar su digestión, porque vamos a estar platicando de la fibra. La fibra, tú sabes que nos ayuda mucho o tiene esa fama que ayuda a la digestión, pero hoy vamos a conocer algunas otras funciones que son importantes y también la cantidad que debes de consumir, dónde la debes de consumir, porque no es recetarte en una farmacia que vayas y compres una fibra que después puede ser dañina para la salud. Entonces de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Si tienes alguna duda, algún comentario que nos quieras hacer, estamos totalmente en vivo aquí transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara a través del 1040 de AM o también a través de la página www.radiomujer.com.mx, así que puedes comunicarte al 31 22 11 90 o al 36 47 18 83 y por WhatsApp 33 10 19 07 12. Un saludo a nuestros amigos también que nos escuchan desde Austin, Texas por el 95.1 de FM. Y bueno, pues comenzando entonces, aquí tengo conmigo ya a mi invitada. Ella es Edna Mata, una gran amiga, colaboradora ya aquí de este programa, es licenciada en nutrición, también educadora en diabetes y bueno, pues platicando de este tema tan interesante. Edna, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, Ruth. Muy pues, bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, vacaciones y todo, pero mira, ahorita llegamos rápido, a donde quiera que vayamos, rapidísimo. Oye, Edna, pues platicando entonces de la fibra, ¿qué es la fibra? Para todas aquellas personas que, bueno, sí como que la ubicamos, pero ¿cómo se define o dónde la encontramos? En fin, mucho que aprender sobre la fibra. Es. Sí, hay mucho más de lo que nos imaginamos de la fibra. Uh-huh. Y bueno, para iniciar, pues en distintas organizaciones la definieron como la parte comestible de los alimentos, que es de procedencia vegetal o de fuentes de hidratos de carbono, que van a ser, su característica principal es que son resistentes a la digestión. Ajá. Y incluso, bueno, también tienen un proceso de fermentación parcial o completa, no todos son fermentables. Y bueno, ¿y a qué se referiría como fermentables? Fermentable significa, no sé, podemos recordar de manera burda uh-huh. Los tejuinos, el tepache, que sabemos que ponemos, por ejemplo, por ejemplo, la masa o la piña, y las bacterias empiezan la fermentación significa eso, ¿no? Que las bacterias empiezan a separarlas en distintos productos. Claro. Obviamente, en el caso del tepache, pues los azúcares de la piña son los que causan esa fermentación que va a llevar a cabo como producto agua, gases, y otras bacterias. Por eso también benéficas. A veces cuando comen demasiada fibra decimos como que se fermenta, sí. Y también un exceso pudiera provocar gases. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Demasiados gases. Ajá. Y sí, tiene que ver por el tipo de fibra que vamos a ver más adelante. Ajá. Entonces, para empezar, la fibra es vegetal, viene de los vegetales. Sí, viene de origen vegetal, uh-huh. Puede ser resistente a la absorción, o sea, puede no absorberse. Ajá. Bueno, de hecho es una de sus características, que es resistente, y puede fermentarse poco, nada o completamente en el intestino delgado. Okay. Entonces, y intestino grueso, que también vamos a ver ahorita las características según el tipo de Perfecto, y básicamente uh-huh. entonces la encontraríamos en cosas que vienen de origen vegetal. Así es, uh-huh. Y bueno, de manera general, pues las encontramos en las frutas, en las verduras, en los cereales, en los tubérculos, los uh-huh. encontramos también en las semillas, lo que llamamos oleaginosas. Que son las almendras, las nueces, todo este grupito. Sí. Okay. Y bueno, químicamente pues son muchísimos tipos, hay almidones resistentes, semicelulosas, betaglucanos, pectinas, son muchísimos tipos, pero lo que sí es importante de considerar es que se divide en dos tipos principalmente. Como generalizar dos tipos de fibra, ¿no? Ajá, así es, de estos dos tipos de fibra existe la soluble Ajá. y la insoluble. Obviamente, pues como lo dice su nombre como tal, la fibra soluble es la que va a tener una afinidad por el agua, o sea, va a ser más soluble el agua e incluso va a producir soluciones viscosas tipo geles
Así es como podemos recordar, como por ejemplo, la avena, ¿no? Ajá, la linaza, la chía, que tienen esta propiedad de gelificar. Entonces, estas serían como algún tipo de fibra soluble. Así es, esos son tipos de fibras solubles. También podemos encontrarlos en las pectinas, por ejemplo, son esa fibra que están en las manzanas, o por ejemplo en los cítricos, en las fresas, cuando hacemos una mermelada, por ejemplo, es esa, las pectinas es esa fibra soluble como que esa le da gomita, esa capacidad, ¿no? Exactamente, las encontramos en la linaza, como decías, y bueno, son muchísimos tipos de fibra soluble, la mayoría las encontramos en un mercado, muchísimo. Que no necesitan ir a comprarlas necesariamente. Exactamente, sí. Y la fibra soluble, como veremos más adelante, tiene la capacidad de que esta sí se fermenta. O sea, la fibra soluble se va a fermentar, perdón, principalmente en el intestino delgado y intestino grueso. Ahorita veremos. Y de ahí que las funciones, dependiendo del tipo de fibra, van a ser diferentes, ¿no? En nuestra digestión, algunas van a apoyar a algunos procesos, la otra insoluble, por ejemplo, más a la digestión, ¿no? La insoluble, entonces, la característica sería que no se puede solubilizar, ¿no? Como exactamente, sí. Una de sus principales características es esa, ¿no? No es soluble, no tiene afinidad realmente con el agua, no va a ser viscosidad como la fibra soluble, pero una característica importante es de que esta tampoco se va a fermentar, pero lo que hace es que va a ser el tránsito intestinal más rápido y entonces va a tener este efecto laxante que conocemos la mayoría, ¿no? Claro, como cuando compras ese salvado de trigo y lo quieres solubilizar en agua, pues nunca se infla, nunca le pasa nada, como la avena o la linaza. Exacto. Y pues bueno, esos son los dos tipos principales de fibra. Vamos a hacer una pausa, Edna, pero regresando quiero que me platiques sobre los beneficios y ahora sí, dónde la podemos encontrar de manera natural y qué otras propiedades tiene la fibra, que bueno, pues es una maravilla. Así que no se despeguen, quédense escuchando Radio Mujer. Ruth León es maestra en nutrición humana. Citas al teléfono 33 11 31 04 52. 7 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos aquí a tu programa Nutrición y Vida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si nos acabas de sintonizar, déjame te platico que hoy estamos hablando muy ad hoc con estas fechas, bueno, de un tema muy interesante, el cual es la fibra. La fibra que, bueno, sabemos que nos ayuda mucho a la digestión y probablemente en estas fechas tu digestión no esté al 100% por ese recalentadito, esa cena navideña, esos excesos en los que has caído. Entonces, hoy estamos aprendiendo más sobre la fibra, pero sobre todo cómo consumirla de manera natural. Ya está con nosotros Edna Mata Morales, ella es nutrióloga, es educadora en diabetes y bueno, pues vamos a aprender también las consecuencias del abuso de la fibra. Pero antes de la pausa, nos quedamos platicando en que hay dos tipos principales de fibra, ¿no, Edna? Sí, la soluble, entonces es aquella que tiene como la propiedad de hacer geles. Sí, de hacer viscosita, así ajá. es, y que se va a fermentar. Ok, como ejemplos, entonces dijimos la avena, chía, sí, linaza. la que digamos que es la número 1, Ajá. característica incluso para la Asociación de Cardiología y que ya se ha demostrado que tiene un efecto benéfico en la disminución de colesterol o glucosa, obviamente acompañado de una dieta completa y una dieta baja en grasas, es la avena. Entonces sí, exactamente, la avena es la número 1 en tener la característica de tener una proporción perfecta de fibra soluble. Excelente, sí, por eso es un alimento muy bueno que desafortunadamente a veces no se consume tanto, ¿no? Así y tan es. rica que es, tan fácil. Ahora, hay que también ver las preparaciones, ¿no? Porque comprarte una bolsita de esa que ya venden azucarada con saborizante y pintura, pues ya le quitaste todo lo bueno, pero hasta en agua fresca, ¿no? Rica. Sí, la avena la puedes, incluso bueno, la industria ha crecido mucho porque ya la han adherido a embutidos, a productos que ya tienen carne. Y muchos productos que no imaginamos tienen avena por esta capacidad de ser de que forma geles, que es viscosa, entonces incluso entra otro tipo de
productos. Claro, le da una mejor consistencia, ¿no? Así a es. ciertos productos, alimentos. Y pues Sí. ustedes la pueden utilizar en casa, tenerla ahí, hasta hacer la harina, o sea, pulverizarla con la licuadora y a lo mejor Sí. si van a hacer un hot cake, pues le pueden agregar un poco de avena, un licuado, en agua Sí, claro. fresca, en fin, para muchos Sí, yo usos. así la tengo. Incluso cuando Ajá. uno llega a empanizar, lo puedes hacer con Exacto. avena y te queda muy rico. Muy rico y bueno, pues es una forma, así no hay pretexto de que a mí solo me gusta empanizado, bueno, pues ahí tienen una opción, muelen el polvito y pueden empanizar, obviamente sin freír tanto Claro, en no. grasa, con una ligera capita de aceite, ¿no? No, Sí, ¿tú te cómo lo queda haces? crujiente. Sí, muy ligero en aceite de coco, por Ajá. ejemplo. Y sí, te queda crujiente, muy rico. O ya hay fredoras que no requieren como tal aceite, ¿no? Exacto, no, pues Sí. bueno, Hay ahí está, alternativas. ahí está el tip. Y entonces, esa es fibra soluble. La Así es. insoluble, entonces, ¿cuál sería la característica y cuál sería como la propiedad de nuestro cuerpo? Sí, bueno, antes de que se me pase, también la linaza es de las importantes Soluble. de fibra soluble, obviamente todas las cáscaras de las frutas, la Ajá. mayoría, incluso frutas como la naranja tienen mucha fibra soluble, los cítricos en general, la manzana Ajá. tienen un tipo de fibra. ¿La manzana sería lo de adentro? Lo de afuera y cierta parte de adentro. Ok. Sí, que son las pectinas, ¿no? Ajá. Sí, hay distintos tipos. Y pues bueno, sí, los más característicos de fibra soluble, como decíamos, incluso la piña, comentábamos en el comercial, ¿no? Que el plátano es muy rico en fibra soluble y pues es lo que decíamos, ¿no? No satanizar ningún alimento porque la fibra soluble puede tener una cierta importancia, sobre todo para darle volumen y consistencia a las heces. Claro. Y además, de todo se debe de comer, o sea, no casarnos con ciertas frutas porque de repente hay personas Sí. que no salen del típico plátano, pera y Papaya, manzana, ¿no? ajá, sí. O pura papaya y no quieren comer otros tipos de fruta. Así es, la variedad es lo que te da la calidad en la alimentación, eso es 100%. Definitivamente. Ok. Sí. Y entonces la insoluble, ¿dónde la encontraríamos y para qué o cuál es la diferencia con la soluble en cuanto a propiedades? Sí, como comentábamos, la fibra insoluble tiene esta capacidad del efecto laxante, es el más característico, porque esta no va a absorber líquidos, pero va a hacer que se vayan con él. Entonces, en el intestino grueso va a haber una característica muy especial donde igual no se va a fermentar, pero sí va a empujar, va a hacer que el tránsito intestinal sea mucho más rápido y entonces eso nos va a facilitar muchísimo la digestión. De hecho, las heces, entre mayor volumen tengan y digamos tengan cierta forma, se debe en gran parte a la fibra insoluble, que es la que más debemos consumir. Okay, Y la entonces, encontramos, una de las fuentes son los salvados, por ejemplo el salvado de avena es una fuente muy rica en fibra insoluble. ¿Es diferente la avena al salvado de avena? Sí. Es como la cascarita, Es ¿no? la cascarita, así es. Ajá. O el salvado de trigo, que también se ha utilizado mucho. Incluso el aporte de 5 gramos de salvado de trigo hace una gran diferencia. Okay. ¿Qué hay de Sí. estos cereales de caja, Edna? No. Que se claro. suelen decir que tienen mucha fibra, un gran aporte. ¿Es cierto eso? Sí, es ¿No cierto en cierta parte, porque dentro de la fibra insoluble hay un tipo que son los almidones resistentes. Ujú. Dentro de los almidones resistentes son como 4 tipos. Los encontramos más, por ejemplo, en tubérculos, en cereales. O sea, tubérculos recordando, obviamente, la papa, incluso entre más Camote, inmadura, ajá. el camote. Los encontramos en las leguminosas, frijol, el garbanzo. La lenteja es muy rica en fibra insoluble. El garbanzo también es muy rico en fibra insoluble. Y también los encontramos, por ejemplo, ahorita que comentabas lo de los cereales, hay un cierto tipo de almidones que les llaman almidones retrógrados. Y este tipo de almidón está muy presente en la industria alimentaria. Son almidones que se han transformado y químicamente, de alguna manera, para tener este beneficio para la industria de ser resistentes. Son resistentes al calor, al enfriamiento, a todo. todo. Así es. Y la característica es que no se van a absorber, obviamente no van a ser absorbidos, pero una de las ventajas de estos almidones resistentes es que sí se van a fermentar. La mayoría sí se van a fermentar en el intestino grueso y van a tener un efecto muy, muy bueno que vamos a platicar más adelante. Ajá, que puede ser estos famosos gases, ¿no? Aumentar el... Sí, que van a causar un efecto benéfico, sobre todo en la microbiota intestinal.
Ajá. Sí. Entonces, ¿sí sería bueno este cereal de caja o habría que ver, no? También sí, de la verdad es que son deficientes, o sea, sí contienen estos almidones resistentes, pero la cantidad que tienen pues es muy pequeña. o sea, a veces es como Sí. más mercadotecnia y nosotros podemos encontrar fibra de manera Así es. natural en alimentos como los que ya mencionamos, Sí, ¿no? sí, incluso en las semillas también encontramos, en Ajá. las semillas como las nueces, las almendras, los cacahuates, tienen buena cantidad de fibra insoluble. Ok, las Y, pues, leguminosas que ya nos lo sí, decías, las ¿no? Frijol, leguminosas. garbanzo, lenteja, haba. Sí, así es. Las leguminosas tienen de las dos, tienen cierta cantidad de fibra soluble, Ujú. pero lo que más predomina es la fibra insoluble. Ok, entonces dijimos, la Entonces, sí. insoluble principalmente nos va a ayudar como a este proceso digestivo, Así es, Sí. de laxante. ajá, Por así como decirlo. efecto laxante. Sí, y va a hacer que la digestión, va a hacer que el bolo, una vez ya en intestino grueso, Ujú. pase más rápido. Ok. Entonces pasa más rápido y como decíamos que no tiene afinidad por los líquidos, hace que los líquidos no se queden en el como tal, tanto en el intestino grueso, Ajá. pero va a hacer entonces que las heces tengan un volumen. Claro, y que sea mucho más fácil la expulsión de estas heces, Ajá, ¿no? ayuda a la propulsión, exactamente. Evitar el estreñimiento, por ejemplo, que es otra Sí, de es las de las funciones y que características. claro que me imagino que todo el mundo conoce esta función de la fibra, ¿no? Estás Sí. estreñido, come fibra, pero también hay que ver las consecuencias del abuso de la fibra. ¿Y qué Entonces, tipo de fibra también? exactamente. Entonces, sí me gustaría que también platicáramos entonces beneficios, ya vimos a nivel digestivo, entonces Vamos a platicar particularmente Ajá. de el efecto fisiológico que tienen los tipos de fibra en estómago, intestino delgado, intestino grueso. Ajá. Y en intestino grueso hay muchas funciones muy importantes. ¿Cómo ¿no? cuál otra? Por ejemplo, bueno, a nivel del estómago, el efecto sobre todo ahí es con la fibra soluble, Ajá. que hace este hinchamiento, por así decirlo, y entonces va a causar saciedad. Esto por medios de hormonas, obviamente, y por nervio vago, que va a mandar la señal al hipotálamo de que de alguna manera está saciado y entonces va a ser benéfico en primer lugar, ¿no? O sea, El le llega el estómago. mensaje a nuestro cerebro gracias a la cantidad de es. fibra que consumimos que ya estamos más satisfechos. Sí, porque Entonces, hace un hinchamiento, por así decirlo. ajá, contribuye a esas señales de saciedad. Así Bueno, es. en este beneficio nos vamos a quedar, pero regresando seguimos platicándoles de más beneficios de la fibra, pero también las consecuencias del abuso de la fibra. Si tú tienes alguna pregunta, algún comentario, 31 22 11 90, 36 47 18 83 y por WhatsApp 33 10 19 07 12. Quédate escuchando Nutrición y Vida. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Su teléfono para citas 33 11 31 04 52. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estamos platicando el día de hoy sobre la fibra, ya tenemos algunas preguntas, nos llamó la señora Castellanos de 85 años, dice, soy sumamente estreñida, tengo muchos años con esto, sí tomo medicamento pero no me funciona, ¿qué puede hacer? ¿Qué le recomendaríamos? Digo, ahorita estamos platicando con Edna Mata Morales sobre la fibra, las consecuencias de abusar del consumo también de la fibra, pero bueno, en este sentido, a lo mejor entonces en general, algunas recomendaciones que podríamos darle, ¿cuáles serían, Edna? Sí, una de las recomendaciones importantes es que el agua, el consumo de líquidos es muy importante cuando estamos, o sea, podemos consumir fibra, ahorita como comentábamos, le podríamos recomendar a la señora Castellanos que, claro, la avena es benéfica, la linaza, el salvado incluso, pero siempre va a ser muy, muy bueno si lo acompaña de suficiente líquido. De otra manera, va a haber una retención
de alguna Ajá. manera, incluso no va a poder evacuar, ¿no? Sí. Aunque consume ya fibra, pero si no consume líquidos. La fibra entonces no- debe de ir no le va a acompañada de una adecuada ingestión de líquido, precisamente es. para que no haga el efecto contrario, ¿no? Porque si no, entonces, Ujú. esa misma exceso de fibra, por así decirlo, para que nos entiendan un poquito más, pudiera formar como un tapón, no sé, por así Exactamente, decirlo. sí, porque si no consume suficiente líquido y la Ujú. fibra insoluble requiere mucho líquido para poder hacer este tránsito más rápido y aumentar así el peristaltismo, Ajá. entonces si no consume suficiente líquido van a ser heces secas con poco volumen que van a ocasionar una obstrucción, o sea, van a taparse. Claro, y van a- entonces no van a viene el salir. dolor, viene la Así molestia, la inflamación. Y se va a ver un proceso de fermentación, nos vamos a sentir como con el vientre bajo durito, por así Ajá. decirlo, hinchaditos. Producción de gases Sí, excesiva. sí, totalmente. Es uno de los productos de la fermentación, sí, es producir gases, dióxido de carbono, Ajá. hidrógeno, metano. Claro, y incluso. más ahorita con las combinaciones que se hacen de tantos alimentos en esta época, ¿no? Sí, que no También- tienen fibra en realidad. Ajá, sí, son mucha carne, mucha grasa, Así en es. fin, casi nunca va acompañado con vegetales o frutas o verduras, o se disminuye simplemente el consumo porque en el frío a lo mejor ya cosas frescas no se antojan tanto. Sí. Entonces, calentar un alimento puede disminuir su fibra, ¿no? A la No, hora de y- calentarse. Así es, en algunos casos sí. Y eso que comentabas ahorita, Ruth, es este tipo de alimentación que tenemos estos días, de mucha más proteína, mucha más grasas, hay cierta cantidad se va a Ajá. fermentar. Entonces, por eso de repente nos sentimos como muy inflamados, ¿no? Y ahí el producto van a ser gases con, pues, digamos, con un poco de azufre. Ok, con aroma, aromáticos, Así es. entonces hay que tener cuidado también con eso. También nos preguntan aquí, ¿la linaza cómo se debe de ingerir? ¿Se debe de remojar previamente? Sí, sería lo ideal, claro, porque la linaza sí tiene esta capacidad de ser viscosa, Ajá. y esto es porque principalmente viene de la fibra soluble. Claro. Y sí, se puede remojar previamente, yo les comento, puede ser una noche, por ejemplo, para la señora Castellanos puede Ajá. calentar, bueno, puede dejar remojar en primer lugar la linaza o la semilla de la chía, la puede dejar remojar durante la noche, y entonces así en la mañana, en ayunas, puede tomársela así como calentar un poquito de agua tibia, le agrega su linaza y puede agregar incluso ciruela pasa en la licuadora. Claro, Y es se un lo remedio toma. de fibra natural, ¿no? Sí. Sin caer a comprar estas fibras comerciales, que ahorita también quiero que me platiques Así es. sobre estas. Y como qué cantidad, por ejemplo, de linaza o de chía natural Con una recomendarías? cucharadita es suficiente, porque también no podemos iniciar, si no consumimos suficiente fibra y de repente consumimos demasiada, vamos a sentir como que nos laxamos y no va a ser tan Claro, bueno. ir acostumbrando, porque sí pasa muy Así es. frecuente, ¿eh? Que de repente las personas no consumían frutas y verduras y empiezan a hacer un régimen de alimentación y entonces dicen, me sentí inflamado, me dolía el estómago, y puede ser eso, ¿no? Sí, El abuso de la fibra a la que no estabas expuesto comúnmente. así es. Y otra de las cosas importantes, Ruth, que quería comentarte es, traigo como las porciones Ajá. con las que durante un día tú puedes cubrir las necesidades de fibra pues vamos soluble e insoluble y en vamos la hablando de proporción adecuada. Vamos hablando de eso, entonces, ¿qué podemos comer para cumplir con esos requerimientos de Así fibra? es. Esto es de manera general, Ajá. pero bueno, nos adelantamos un poquito por las recomendaciones Sí, para sí. la población en general. Dependiendo la población, pero para mexicanos sí va de 25 a 30 gramos de fibra. Ajá. Somos un país que contiene demasiadas fuentes de fibra, así que en realidad es muy sencillo cubrirlo. Claro. Y esto lo cubrimos muy sencillo. En realidad, cubriendo la proporción adecuada de fibra soluble contra insoluble, que debe ser fibra soluble 1/3 y el resto debe ser insoluble. Ujú. Entonces, para que vean, es demasiado sencillo. Sí, como dices, México es un país rico en frutas. A nosotras se nos hace muy sencillo decir, bueno, pues hay muchísimas fuentes de fibra, pero a veces cuando encuestas a las personas, si tú les preguntas si no comen frutas todos los días, si A no eso comen vamos, verduras, exactamente. si no ingieren frijolitos, que ya los dejan a un lado porque, es que no tengo tiempo para cocerlos. Bueno, ¿en qué Sí. momento te tardas en cocer unos frijoles? A lo mejor sí te tardas en remojarlos, pero no estás ahí viéndolos a ver a Sí, qué horas están, ¿no? exactamente. Entonces hay que buscar la manera.
Sí, aquí es invertirle a tu salud. Y bueno, hablando de porciones específicamente, Ajá. hablamos de 2 porciones de fruta. Ok. Hablamos durante el día, 2 porciones en general, de fruta. con 2 frutas al día que Exactamente. consumas, ya Variadas, siempre Ajá. variadas, con 3 porciones de verduras y hortalizas, o sea, Ajá. y hojas verdes o en general. alguna ensalada. No Exactamente. cuenta mucho esa verdura que ya le pusieron al caldito o que ya recalentaron mucho o una sopa que ya tiene ahí 2-3 días y que está hervida, pues se va perdiendo esta fibra, ¿no? Con el Así calor. es. Sí, así es. Y ahorita comentaremos en el caso de la diarrea, por ejemplo, la fibra soluble puede ser ahí muy benéfica. Por eso es que de repente las personas que tienen diarreas sí toleran la zanahoria. La zanahoria es muy rica en fibra soluble. O la avena, cierto tipo de este tipo de fibra, Ajá. la fibra soluble es benéfica incluso en la diarrea. Ahí la que no sería El plátano. muy benéfica es la insoluble. Exactamente, O sea, la que consume. proviene de cereales, de las leguminosas. Ajá. Ahí sí no sería tan benéfico. Hay que abstenerse un poquito Porque es laxante, mientras exacto. haya diarrea. Muy Pero bien, entonces siguiendo esta volviendo a las recomendación, porciones, 2 frutas, 3 porciones de verduras. de verduras y hortalizas, Ajá. serían 5 porciones de cereales, Ok. porque aquí entraría la principal fuente de fibra soluble. Ajá. Entonces, cereales y tubérculos. Obviamente, pues en México tenemos la tortilla de maíz, que es rica en fibra. Por día, por ejemplo, para Así quien es. luego le tiene miedo, bueno, si lo están convirtiendo a tortillas son 5, pero si ya comen arroz, pan, pastas, bueno, entre estos Exactamente. 5 debe de estar repartiéndose, ¿no? La cantidad de cereales. Así es. Sí, Ujú. repartiéndose durante todo el día. También nos habla de, estábamos hablando 3 porciones de Ajá. leguminosas durante la semana. Ah, O sea, ok. y con eso pudiéramos cubrir. Y 3 porciones también de semillas. Almendra, Almendra. cacahuate, Ujú. nuez, durante ¿Cuánto la es semana. una porción para quien no está muy familiarizado con las porciones, por ejemplo, de fruta? Empezando con las frutas como un ¿De ejemplo. fruta? Sí, por ejemplo, hablando de lo común que todos Ajá. tenemos, una manzana, ¿no? Entonces, Ok, una esa es una manzana porción. es una porción, medio plátano, Ajá. es rico en fibra soluble, 2 naranjas, Ajá. así que es O suficiente para mandarinas, los ¿no? que Que nos gusta ahorita- comer mucho. Ok. 2 mandarinas, así es, Ajá. 3 o fruta guayabas. picada sería en general una taza, ¿no? Sí, fruta Más o picada, menos. exactamente una taza. No la Y- piquen muy finito, porque luego le Sí. caben más. A veces me preguntan, ¿bien picadita? No, porque le cabe más. Si son fresas así enteritas, se miden. Sí, o así es. cuadritos de melón, de papaya. Ok. Frutos rojos, sí, así es. Ajá. Verduras, más o menos, ¿cuántos serían? De una verduras, yo sí calcularía Generalmente. 1,5 tazas. Ajá. Así, Eso hasta sería 2. una porción. Imagínense, tenemos que comer 3 porciones de verdura. Entonces, Así es. por lo menos tendrías que comer una taza en cada comida, ¿no? Sí, Mínimo, Ena. o la recomendación de la Universidad de Harvard, ¿no? Que no tiene pierde y nos habla de ser incluyentes en todos, que es la mitad de tu plato, que es la verdura, Ujú. así, tal cual, en cada comida, estamos hablando en cada comida, la mitad de tu plato verduras, Exacto. una digamos, tercera parte, bueno, una cuarta parte más bien, Ajá. sería fuente de proteína, que puede ser desde proteína obviamente magra, la pechuga de De pollo, pollo, el ajá. lomo, sobre todo incluso huevo, puede ser también ahí leguminosas como fuente de proteína. Y leguminosas dijimos al menos 3 veces a la semana. Al menos 3 veces a la semana. ¿Y con cuánto es eso una llegas a porción de cubrir. leguminosa? Una porción de leguminosa, dependiendo, por ejemplo, si el frijol está machacadito, puede ser media taza. Ajá. O si estamos hablando de frijoles de la olla, pues incluso hasta... Facilísimo cumplirla, casi oye, una media taza, taza, sí. no, pues en un platito de Sí, sí. frijoles te comes hasta más de una taza. Y bueno, Así con es. esta recomendación vamos a ir a la siguiente pausa, Edna, pero regresando seguimos platicando de los beneficios y también de las consecuencias, nos falta hablar de las consecuencias del abuso del consumo de fibra. Así que no te despegues, quédate con nosotros escuchando tu programa Nutrición y Vida. Regresamos. Ruth León es maestra en nutrición humana. Citas al teléfono 33 11 31 04 52. Baby, you know you drive me crazy.
7 de la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Bueno, el tiempo se nos va rapidísimo y nosotros queriéndoles platicar muchísimas cosas sobre la fibra, que es el tema que estamos platicando el día de hoy. ¿Cuáles son también esas consecuencias del abuso de la fibra? Pero antes tengo algunas preguntas. Rocío Magaña nos llama, dice, ¿qué puedo cenar para no sentirme inflamada? No le gusta que sea comida, más bien licuados o algo así. A lo mejor le gusta cenar algo ligero. No sé si tuvieras alguna recomendación, Edna. Sí, pues rápidamente puede ser un licuado donde tenga una pequeña cantidad de fruta, estarla variando. Ajá. Puede tener incluso avena, salvado, puede poner semillas como almendra, estar variando incluso Claro, cacahuate. ya tendría todo fibra, ya tendría grasita que son Sí, las así semillas y una dependiendo fruta, si ¿no? es tolerante o no, bueno, ya pudiera decidir si consume leche descremada o alguna lechada. Ajá, a lo mejor como dice que está inflamada, pues probablemente sí. Con una lechada le caería muy bien. Exacto, porque a O lo mejor yogurt. si ya identificó intolerancia a la lactosa o algo, pues por eso puede ser la inflamación. Sí, yogurt o kéfir sin azúcar Ajá. y listo. Perfecto. Muy bien, bueno, pues retomando tantito nuevamente lo de las cantidades, entonces nosotros podemos cubrir fácilmente el aporte de fibra en una dieta balanceada que incluya al menos 2 porciones de fruta al día, 3 porciones de verdura. Decíamos que, bueno, la mitad de tu plato, sobre todo en la comida, debe ser de verdura, sobre todo fresca, es mucho mejor. 5 porciones de cereales, incluyendo ahí el arroz integral, avena, amaranto. Sí, no tortilla cereal de maíz, cajita, no, cajita. cereales de fuentes naturales. Ok, y en las verduras, recuerden, papa y elote no entran en cereal, porque luego las Exactamente. confundimos. Entran en Leguminosas, al menos 3 veces a la semana una porción, y también al menos 3 veces a la semana una porción de oleaginosas, como almendra, nuez, cacahuate. Así es. Con eso fácilmente cumplimos. Cubrimos 26 gramos de fibra Ajá. al día, o sea, lo que realmente necesitamos y en la proporción adecuada, que es 1 a 3, o sea, 1 de fibra soluble contra 3 de fibra insoluble. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa si no consumimos fibra? Aparte de lo que ya dijimos, estreñimiento, ¿hay otras Sí, consecuencias? otra de las consecuencias que a lo mejor son poco conocidas, pero Ajá. que son muy comunes en la mayoría de las personas, sobre todo en adultos mayores, Ajá. es cuando consumimos poca fibra, vamos a tener, una de las consecuencias es, por ejemplo, presión, se le llama intraabdominal o presión dentro del colon, lo cual tiene efectos sobre todo en tener, por ejemplo, hernia hiatal, en tener hemorroides, en tener incluso varices. Y Fíjate, eso para la circulación, varices. ¿tú pensarías que es otra cosa? Sí, pensaríamos que no. Bueno, la mayoría pensaría que no, pero en realidad sí tiene que ver con el poco retorno venoso y con que hay un estancamiento ahí. Y Ajá. entonces, obviamente sí tiene un efecto en varices, sobre todo en miembros inferiores. Perfecto. Entonces, Entonces, pues la importancia de consumir Sí. la fibra y de manera natural, ¿no, Edna? De Porque, manera ¿qué natural, pasa? sí, con lo que comentábamos ahorita. Otro de los efectos es la mayor incidencia en personas que consumen poca fibra a lo largo de su vida, con tener cáncer de colon, por ejemplo, o cáncer, colorectal. Entonces, realmente sí hay hay mayor incidencia, y esto se ha dado más en países más industrializados, en países donde hay poco Sí. movimiento y una dieta pues Donde muy tu dieta pobre. consiste Ajá. en un café con unas donitas, Exactamente. comes pastas o comida rápida como hamburguesas, pizzas, todo eso que carece de fibra en realidad. Sí, carece de fibra y pues bueno, eso te lleva a presentar más esta enfermedad, ¿no? Claro. Cáncer en colon. Entonces sobre todo. serían muchísimas las consecuencias de no consumirla, pero también del abuso, ¿no? Sí, esta así otra es. parte. ¿Qué podría suceder a aquellas personas que, bueno, no aparte de lo que comen, algunas sí la cubren con la dieta y aparte están comprando fibra comercial, u otras simplemente no la cubren en la dieta y quieren algo fácil, comprar este tipo de fibras que te venden en la farmacia, estos laxantes? ¿Qué pasaría entonces si lo consumen de esta manera? Sí, bueno, en realidad me gustaría nada más puntualizar que son más los efectos negativos de no consumirla que de consumirla. Que de consumirla en exceso. En realidad es mucho peor el efecto. Otro que comentábamos en el receso era la diverticulosis, ¿no? Ajá. Que es muy común en personas mayores de 40 años y es por tener una vida muy pobre,
en fibras en general. Claro. Entonces son sí, más las consecuencias de no consumirla. de no consumirla que de sí. consumirla en exceso. Eso sí me gustaría puntualizar. Ajá. Pero de consumirlas en exceso, esto se puede dar, por ejemplo, a lo mejor de manera natural en exceso no hay mucho de manera daño, natural, no, exactamente. Es difícil llegar hasta el límite, no sé, 30 gramos de fibra Claro. durante el día. De manera natural sería muy bueno. A lo mejor si Te abusas en prevendría, el sí. consumo de fruta o de comida en general, bueno, pues la consecuencia es que también vas a aumentar de peso, ¿no? Exactamente, Si estás comiendo más pero fruta. pero no tendría un efecto negativo. Claro. Como tal, al contrario, habría mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, que esos son muy benéficos, son producto de la fermentación de las fibras, sobre todo fibra soluble, y tienen un efecto benéfico, incluso protector cardiovascular, contra la obesidad, en la saciedad, bueno, tiene 1000 efectos benéficos. Pero hablando del negativo, hablaríamos de que uno de los posibles efectos negativos sería en dietas muy elevadas en fibra y donde haya poco aporte de minerales, o sobre todo con ciertas combinaciones, haría que, por ejemplo, los cereales o los leguminosas, que son muy ricos en ácido fítico y en ácido oxálico, estos podrían secuestrar minerales como el calcio, el hierro, podrían secuestrar también el magnesio o el zinc, y entonces eso obviamente traerá un efecto negativo. Y bueno, hablando de los riesgos concretamente, podremos hablar de dietas altas en fibra para bajar de peso, que no están adecuadas en un consumo de minerales, o sea que son pobres en ciertos nutrimentos porque limitan muchos grupos de alimentos, y entonces imagínense, de por sí alta en fibra, secuestra minerales y luego no los consumes, ¿no? Sí, no, imagínate. Y hablando de este punto, entonces, ¿la fibra baja de peso? Porque a lo mejor algunos lo confunden. Sí, por ahí hubo algún estudio, sobre todo se han hecho estudios, sobre todo en ratas obesas, y sí se demostró que cierta cantidad de fibra soluble durante 6 meses, una cantidad del plántago de un tipo de fibra, sobre todo soluble, se encontró que sí en ratas, por ejemplo, reducía de peso, disminuía niveles de colesterol, niveles de glucosa, o sea, era muy benéfico. Es pero como en general consumir una dieta adecuada, y como decías, te va a dar saciedad, ¿no? Entonces también sí, es como el beneficio de estarla incluyendo. Sí puede, exactamente, puede bajar de peso, sí, cuando tienes una dieta adecuada, cuando tienes una dieta baja en grasas, o sea, una dieta equilibrada, ¿no? Exactamente, no equilibrada, por ir a saludable. comprar este polvito que ya te venden, que ahí sí, como decías, una de las consecuencias es que arrastra minerales como el calcio, el hierro, y pudieras tener consecuencias, no sé, desmineralización, descalcificación de tus huesos, por ejemplo. Y se ven mal estas personas, ¿no? Incluso una persona vegana, mal equilibrada en su alimentación, pues se le va a notar el deterioro físicamente. Claro, o a nivel digestivo, ¿no? También puedes estar arrasando mucho con tu flora, bueno, ahora es microbiota intestinal. Así es. Y entonces puede ser hasta, ¿cómo decirlo? Pues como fuerte, ¿no? O sea, como que si fuera una escoba y barre, pero barre de más. Sí, así es, barre las vellosidades ahí. Y entonces disminuye la absorción, porque eso también es importante de los efectos de la fibra. Tiene este efecto de barrido, sobre todo la fibra insoluble, y entonces si la consumimos en cantidades elevadas, pues va a ser barrido. Corrosiva, ¿no? Así es, sí, porque irrita obviamente la mucosa y entonces hace este efecto de propulsión, ¿no? Hace que irritante que sería la palabra. Muy así bien, Edna, es. pues mucho que aprender sobre la fibra. Creo sí, que bastante. Ya nos quedamos con algunas de estas cosas. Antes de terminar, me gustaría que nos dieras tus datos, dónde te podemos encontrar. Ahorita, bueno, estamos de vacaciones. Bueno, ahorita estamos en vivo, pero bueno, Edna está de vacaciones en consulta, pero el lunes ya la encuentran. ¿En dónde te podemos encontrar? Así es, me pueden encontrar en Avenida Hidalgo 904, a la altura más o menos del edificio de la UDG, y se llama Sendal Salud este lugar. Y bueno, mi número de teléfono es 333-569-7145, y también pueden encontrarme por ahí en Facebook como nutrióloga clínica Edna Mata, y pues con mucho gusto puedo resolver cualquier dudas o comentarios que tengan.
Perfecto, entonces es en Senda Salud, Avenida Hidalgo 904. Tu teléfono para citas 333-569-7145. O en Facebook, Nutrióloga Clínica Edna Mata. Así es. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Edna, por habernos acompañado. Gracias el día a ti, de Ruth, hoy. La encantada. verdad, feliz con este tema. Ojalá que les haya servido muy ad hoc con estas fechas para podernos concientizar. No se esperen hasta enero, todavía tenemos esta semana, así es que vamos mejorando. Sí, los cuídense hábitos. mientras puedan. Así es, bueno, Que pues es diario. muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a Rosy Muñoz en la producción, hoy a Juanito aquí en los controles. Yo soy Ruth León, un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Mañana vamos a hablar, a propósito del Día de los Inocentes, sobre los mitos de la nutrición. Y a continuación los voy a dejar en compañía del doctor Gilberto Priego en el programa Quiero Vivir. Así que quédense escuchándolo y quédense en la mejor estación, Radio Mujer. Nos vemos.